Hola, les damos la bienvenida a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante y súper complejo: los profundos cambios socioeconómicos y culturales que la conquista de América trajo a las comunidades indígenas. Nuestra meta de hoy es ir directo a las fuentes históricas para entender, paso a paso, cómo se reestructuró literalmente el mundo de los pueblos originarios. Empecemos. Para arrancar, tenemos esta pregunta monumental en pantalla: ¿cómo transformó la conquista la vida de todo un continente? O sea, no estamos hablando de un simple cambio de gobierno, ¿verdad? Fue un verdadero terremoto que reconfiguró por completo la realidad social, política y económica de millones de personas. Imagínense por un momento que las reglas del juego que rigen absolutamente toda su vida diaria cambian de la noche a la mañana. De eso estamos hablando. Rutas comerciales enteras desaparecieron, líderes locales fueron reemplazados de golpe y sistemas de creencias milenarios fueron silenciados. Literalmente, todo lo que constituía la normalidad se puso de cabeza. Y bueno, para entender cómo pasó todo esto, nuestra hoja de ruta se divide en 5 puntos. Primero, el impacto general de la conquista. Segundo, los sistemas de explotación. Tercero, la pérdida demográfica y territorial. Cuarto, la imposición religiosa y cultural. Y quinto, las consecuencias a largo plazo y la resistencia indígena. Así que, pasemos rápidamente a nuestra primera sección: el impacto de la conquista. A ver, la llegada de los europeos no fue algo menor ni un evento aislado. Transformó profundamente 4 áreas clave: la social, la económica, la política y la cultural. Fue, en pocas palabras, una dominación total. Imagínense que no quedó absolutamente nada intacto, ni la organización, ni las costumbres, nada. Todo el tejido que sostenía a las comunidades originarias recibió el impacto de frente. Las redes de comercio, las estructuras de las tribus, hasta la dinámica dentro de las familias, todo tuvo que adaptarse a la fuerza a un nuevo orden dictado desde el otro lado del océano. Un cambio radical, sin duda. Vamos a la sección 2, donde hablaremos de algo fundamental para esta nueva era: los sistemas de explotación. Bien, detengámonos un segundo aquí. Para que esta nueva economía colonial diera frutos, necesitaba mano de obra masiva. Y aquí vemos cómo funcionaban 2 de los métodos de trabajo forzado más efectivos de la época. Por un lado, tenemos la encomienda. Bajo este sistema, a los españoles se les entregaban grupos enteros de indígenas. ¿El trato? Los indígenas daban tributos y trabajo constante en haciendas, a cambio de una supuesta protección y evangelización. Por otro lado, vemos la mita. Este sistema era implacable. Era trabajo obligatorio y por turnos, casi siempre en minas. O sea, estamos hablando de pueblos enteros arrancados de sus labores agrícolas para soportar jornadas eternas, muchas veces bajo tierra, solo para alimentar la economía de los conquistadores y de la corona. Un nivel de desgaste simplemente brutal. Ahora entramos a la sección 3, la pérdida demográfica y territorial. Esta es, sin duda, una de las realidades más duras. Hubo una pérdida masiva de territorios ancestrales y una caída drástica en la población aborigen. Y ojo, perder la tierra no era solo perder un espacio físico, era perder enormes zonas de cultivo, sus lugares de caza, su conexión profunda con la naturaleza. Al repartirse y fragmentarse estas tierras entre los colonizadores, la agricultura nativa simplemente colapsó. Y sin su principal sustento, las comunidades quedaron totalmente vulnerables ante el nuevo sistema. Y esa pérdida de tierras fue apenas el principio de un trágico efecto dominó. Fíjense en estas 4 causas que desencadenaron la caída de la población. Primero, claro, las guerras de conquista que cobraron muchísimas vidas. Luego, como acabamos de ver, el trabajo excesivo en minas y encomiendas que agotó físicamente a la gente. A esto, sumémosle el hambre, producto directo de que les quitaran sus tierras para cultivar. Y finalmente, el golpe más invisible pero letal: las enfermedades traídas de Europa, como la viruela. Las poblaciones indígenas no tenían defensas naturales contra esto. Fue una convergencia verdaderamente letal que diezmó a millones en cuestión de décadas. Pasemos a la sección 4. La imposición religiosa y cultural. Aquí no hubo un intercambio amistoso de ideas. Para nada. Se trató de una reestructuración de la mente y el espíritu sumamente estricta. De un lado, vemos la cultura impuesta.
El idioma español y la religión católica pasaron a ser los únicos pilares válidos. Y del otro lado, la cultura desplazada. Siglos de tradiciones, creencias espirituales y una inmensa diversidad de lenguas nativas no solo fueron hechas a un lado, sino activamente prohibidas y perseguidas. Fue un intento institucional de hacer un borrón y cuenta nueva, reemplazando una identidad milenaria por otra completamente foránea. Y todo este choque cultural cimentó una nueva realidad, una profunda desigualdad social. Se creó una sociedad súper rígida donde el origen lo determinaba todo. Era una jerarquía donde los españoles acaparaban los privilegios, el poder y la riqueza. Mientras tanto, los indígenas fueron empujados al escalón más bajo de la pirámide. En esa base, las condiciones eran de vulnerabilidad total, con discriminación legalizada y abusos sistemáticos en el día a día. Entender la crudeza de esta estructura es absolutamente crucial para comprender cómo funcionaría el poder en el continente en los siglos siguientes. Y así llegamos a nuestra última parada, la sección 5, consecuencias y resistencia indígena. Históricamente, las secuelas de todo esto las podemos organizar muy bien en estas 3 categorías. En lo social, tenemos la separación estricta de grupos y la dolorosa pérdida de costumbres antiguas. En lo económico, destaca la explotación implacable de recursos que dejó a las comunidades locales sumidas en la pobreza. Y en lo cultural, vemos cambios radicales en las prácticas cotidianas que terminaron generando una inevitable y compleja mezcla a lo largo del tiempo. Todo estaba cambiando a la vez. Y hablando de esa mezcla, llegamos a este concepto clave, el mestizaje. Con el paso de las generaciones y a raíz de todas estas presiones sociales y económicas, surgió una nueva mezcla tanto de culturas como de grupos sociales. Este mestizaje no fue un proceso pacífico ni libre de tensiones, claro que no, pero terminó siendo una de las consecuencias demográficas y culturales que más definirían la época, transformando permanentemente la identidad de toda la región. Pero ojo aquí, presten mucha atención, porque la historia no es solo sobre imposición y víctimas. Frente a toda esta maquinaria colonial, hubo una formidable respuesta. Las comunidades indígenas no se quedaron de brazos cruzados. Sus métodos de resistencia fueron constantes y súper creativos. Hubo rebeliones armadas y defensa feroz de territorios, sí, pero también métodos más silenciosos. Guardaron en secreto sus tradiciones, mezclaron su religión con la impuesta y transmitieron de boca en boca sus lenguas y sus conocimientos botánicos y astronómicos. Su identidad se adaptó, claro, pero se negó rotundamente a desaparecer. Y esa es exactamente la tesis central que quiero que nos llevemos hoy. La narrativa de la conquista tiene indudablemente 2 caras. Por un lado, sí, es una crónica de explotación masiva y pérdida demográfica, pero por otro lado, es un testimonio increíble del aguante humano. A pesar de tener un inmenso sometimiento encima, las comunidades mantuvieron formas de resistencia que preservaron partes vitales de su cultura, logrando que sus raíces sobrevivieran al paso de los siglos. Eso es resiliencia. Para cerrar nuestro recorrido, les quiero dejar sobre la mesa esta pregunta provocadora. ¿Cómo son aún visibles hoy, en nuestras sociedades modernas de América Latina, los impactos duraderos de este mestizaje, esta colonización y esta resistencia? Porque, seamos sinceros, esta historia no está atrapada en el pasado. Las divisiones sociales, la increíble riqueza del mestizaje y las lenguas indígenas que aún resuenan hoy son ecos directos de esta época. Al entender este pasado, realmente comprendemos nuestro presente. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Sigan cuestionando, sigan aprendiendo y nos encontraremos en la próxima exploración.